Buenas noches, honorable sacerdote maya Halach Yunik Balam Kin. Buenas noches, compañeros. Les saludo respetuosamente a ustedes y a todos los que representan. A continuación, mi investigación acerca de la economía en la época del virreinato. Historia económica de México. La llegada de los españoles a México supuso un cambio drástico en la vida económica de esta área. Tras un periodo de guerras y epidemias, se activaron nuevos elementos que alteraron la estructura económica, consecuencia de que se adaptaron nuevos cultivos. Se inició la actividad ganadera y se introdujeron nuevas tecnologías procedentes de Europa. La nueva economía tuvo su fundamento en la minería y las subsiguientes exportaciones de minerales a Europa, que ha sido definida como una combinación de una economía mercantilista que se originó a partir de la inserción de la zona en redes de relaciones globales con una economía de autoconsumo y de trueque. Durante el periodo borbónico se vivió un cierto estancamiento económico y la guerra de independencia agravó los problemas económicos. Destruyeron parte de la economía colonial, mientras que la producción minera y ganadera quedó paralizada. Se produjo igualmente una fuerte fuga de capitales al exterior y se redujeron las exportaciones. En el periodo de 1856-1929 se llevaron a cabo una serie de reformas liberales que trajeron mayor prosperidad, que fue acompañado de un crecimiento de la inversión extranjera. El Producto Interno Bruto per cápita se colocó a la par del de Argentina y Uruguay. Sin embargo, el mayor bienestar alcanzó a muy pocos, constituyendo la base de la Revolución Mexicana. El conflicto armado que transformó la estructura política, económica, social y cultural del país durante el siglo XX. Periodo Virreinato. La primera expedición al territorio del actual México se inició en 1517 y en 1535 se estableció el Virreinato de Nueva España. Desde un punto de vista económico, la llegada de los españoles supuso un trauma que trajo epidemias, guerras, nuevas tecnologías, nuevos cultivos y la ganadería. Los rasgos distintivos de la economía novohispana se basaron en el auge minero y las exportaciones de metales preciosos a Europa, que trajo el crecimiento económico. La actividad exportadora impulsó el desarrollo de las ciudades, la monetarización parcial de la economía y el desarrollo de un mercado interno, lo que contradice la noción de una economía fundamentalmente agraria y de subsistencia durante esos años. El comercio marítimo del virreinato se encontraba monopolizado y se realizaban a través de dos puertos: Veracruz en el Golfo de México y Acapulco en el Pacífico. A este llegaba la nao de China, una nave que transportaba productos de las islas Filipinas a Nueva España y de ahí hasta Sevilla, en España. El comercio coadyuvó al florecimiento de estos puertos, de la Ciudad de México y de las regiones intermedias entre ambos. Hay que señalar que hasta finales del siglo XVIII, con la introducción de las reformas borbónicas, el comercio entre los virreinatos no estaba permitido. Las principales actividades económicas del virreinato fueron la minería, la agricultura, maíz, cacao y otros productos originarios de la antigua Mesoamérica, la ganadería, introducida por los europeos, quienes trajeron la mayor parte de los animales criados, y el comercio, limitado únicamente a las posesiones españolas. Otro elemento importante en el desarrollo de la Nueva España fue el papel jugado por la Iglesia Católica, que logró un gran poder al adquirir grandes propiedades y monopolizar la educación,
los servicios de salud y otras áreas de la administración pública. El Virreinato de Nueva España llegó a abarcar los territorios de España en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. La organización del territorio se originó a partir de las encomiendas que eran otorgadas preferentemente a aquellos conquistadores que participaron en la conquista de México, y por ello los encomenderos tenían el poder absoluto y se encargaban de organizar el trabajo de sus habitantes en sus respectivas demarcaciones. Los recursos minerales hallados bajo el suelo de la Nueva España, con importantes centros mineros como Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo, constituyeron una de las más grandes fuentes de riqueza para la corona utilizadas en Europa para financiar gastos de Estado. La minería en Nueva España. El descubrimiento de yacimientos de distintos minerales en el centro y norte del territorio desde Sonora hasta el sur de la provincia de México permitió que gradualmente Nueva España ocupara un lugar de privilegio, especialmente en la extracción de plata. El desarrollo de la minería conllevó el progreso de actividades complementarias que convirtieron a las regiones del Bajío o los valles de México y Puebla en prósperas regiones agrícolas y de actividad industrial incipiente. Durante el siglo XVI, alrededor del 75% de la producción de metales preciosos se exportaba hacia Europa. Estos recursos constituyeron una de las principales fuentes de riqueza para la corona, que se utilizaron en Europa para financiar gastos de Estado, costes de guerras o para acuñar moneda circulante. La minería novohispana se enfrentó a varios problemas como escasa mano de obra al verse reducida la población indígena, principal trabajadora de las minas, durante las epidemias del siglo XVI. Este inconveniente fue solucionado con la importación de esclavos negros. Otro punto es la necesidad de mercurio, elemento escaso y caro que al principio se importaba desde Europa y que luego también se traía de la mina de Huancavelica, 1563, en Perú. La dureza del trabajo en las minas provocaba enfermedades como artritis reumatoide en los mineros, lo que muchas veces ocasionó su muerte o cese en el trabajo. Los estímulos brindados solían ser paupérrimos y los trabajadores muchas veces ocasionaron revueltas en contra de los patrones. El máximo auge de la minería se alcanzó durante el siglo XVII, según las leyes vigentes. Los particulares podían poseer terrenos, pero todas las riquezas del subsuelo eran propiedad de la corona. En la mayoría de los casos, cualquier español o indio podía explotar una mina con el pago del 20%, el llamado quinto real, cantidad que pronto se redujo hasta el 10%, fuera a las arcas reales. La participación directa de la corona en las explotaciones no fue habitual, excepto en el caso de la minería de mercurio, un elemento esencial para la extracción de plata, que de esta forma permitía al Estado controlar que las minas de plata pagaran la cuota que correspondía a la Hacienda Real. Efectos de la actividad minera. La minería como actividad económica principal
generó un contexto nuevo en el virreinato. El oro y la plata se consolidaron como productos de exportación. Sirvió de enlace entre España y su colonia, además de unir la economía mundial con la del incipiente virreinato. El comercio, la agricultura y la ganadería se vieron consolidados y fortalecidos, así como otras áreas como manufacturas y artesanías. Además, el oro impidió durante mucho tiempo la devaluación de la moneda, al brindar un medio estable de canje. Una de las consecuencias de la actividad minera fue la exploración de la zona norte del país, que había quedado abandonada desde la caída chichimeca, pero el descubrimiento de minas llevó a misioneros, agricultores y ganaderos a establecerse en las vastas praderas del norte, convirtiendo aquellas zonas inhóspitas, estériles y desoladas en zonas de producción, como Monterrey, la capital del nuevo Reino de León. Así, la minería fue consolidando su posición como la actividad económica más redituable en el virreinato, pero cayó a mediados del siglo XIX, al surgir la industria, caer las minas a causa de las guerras y devaluarse la moneda de oro en 1882. Comercio. La economía de la América colonial se estructuró en función de las necesidades del mercado europeo, al servicio de la corona española. En su fase inicial, el comercio entre México y España se limitó bastante a los metales preciosos, ya que los costes y tecnología del transporte hacían inviable otro comercio, a lo que hay que añadir la falta de demanda en Europa de los productos americanos, por ser desconocidos en un principio o por su precio. Posteriormente, los territorios americanos enviaron a Europa oro, plata, cobre, diamantes, alimentos como el azúcar, el cacao y tabaco, pieles de vaca y materiales tintóreas, y recibían de Europa sal, vino, aceite, armas, paños, telas y artículos suntuarios, además de esclavos. El puerto de Veracruz fue su principal puerto en el Océano Atlántico y el de Acapulco el principal en el Pacífico. Ambos constituyeron elementos fundamentales para el comercio ultramarino, especialmente con Asia, como fue el caso del Galeón de Manila, también conocida como la Nao de China, que era un buque que hacía 2 viajes al año entre Manila y Acapulco, cuyas mercancías eran después transportadas por tierra de Acapulco a Veracruz y posteriormente reembarcadas de Veracruz a España. Así pues, los buques que zarpaban de Veracruz iban generalmente cargados de mercancías de Oriente procedentes de los centros comerciales de las Filipinas, más los metales preciosos y recursos naturales de México, Centroamérica y el Caribe. Monopolio. A partir del descubrimiento de América, la corona española estableció el monopolio como sistema de comercio con las Indias. En la década de 1520, y debido al incremento de la piratería, se decidió organizar un sistema de convoyes para aumentar la seguridad del transporte. La idea era establecer 2 flotas distintas, ambas compuestas por galeones con cañones y barcos mercantes para llevar la carga. Las 2 flotas salían cada año de Sevilla e iban una a Veracruz y la otra a Sudamérica. Tras completar la descarga de sus productos, las flotas se reunían en La Habana, en la isla de Cuba, para el viaje de vuelta.
Por ley, las colonias españolas solo podían comerciar con un puerto en España. Sevilla tuvo el monopolio hasta 1717, cuando la Casa de la Contratación se traslada a la ciudad de Cádiz. El monopolio se mantuvo más de 2 siglos, aunque las naciones extranjeras como inglesas, holandeses y franceses trataron de romperlo constantemente. No existía relación comercial entre las distintas colonias, todo debía pasar por la metrópoli. Las políticas económicas monopólicas provocaron tensiones entre los distintos actores económicos del Imperio español. Un primer paso hacia la liberación comercial fue el Decreto de Libre Comercio de 1765, que autorizó el comercio interno entre 5 islas del Caribe: Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad y Margarita, con 9 puertos de la metrópoli, pero los puertos mexicanos quedaron excluidos. En 1768, las nuevas normas reservadas al Caribe se hicieron extensivas también a Luisiana en 1770, a Yucatán y Campeche. A comienzos de 1778 se abrieron al comercio libre Perú, Chile y el Río de la Plata. En España, Almería, Tortosa, Palma de Mallorca y Santa Cruz. De Tenerife, en Canarias, lo que contribuyó a incrementar el comercio en gran medida. Formación de la gran propiedad. Los primeros repartos de la tierra fueron realizados por los conquistadores, sin el permiso de los monarcas, pero más tarde fueron confirmados por estos. Además de las posesiones reconocidas por el rey y las tierras adquiridas por los españoles, existían las mercedes reales, tierras cedidas por el rey a cambio de un pago. Podían ser concedidos mediante un título a un particular o a un pueblo en específico. El más extenso, famoso y conocido fue el Marquesado del Valle de Oaxaca, propiedad de Hernán Cortés, y poblado por más de 23,000 indígenas, donde se asentó la base de la economía del sureste novohispano. El repartimiento fue la base de la administración pública durante esos años de consolidación del virreinato. Los conquistadores se apropiaban del oro, el quinto real iba a la corona, el diezmo a la iglesia. Los pueblos que eran los propietarios originarios de la tierra eran despojados de ella mediante de las denominadas mercedes reales. Las encomiendas nacieron a principios del siglo XVII. Era un sistema en que los indígenas estaban al completo servicio del conquistador, quien tenía la obligación de impartirles educación cristiana y defender su territorio de cualquier ataque. Otro elemento característico de este sistema fueron las haciendas, que surgieron al iniciar la decadencia del sistema de encomiendas. Se caracterizaron por el acaparamiento del territorio a su alrededor, lo que solía suceder en el norte y centro del país. La mitad de las propiedades, de las tierras y del capital existente en México pertenecía a la Iglesia, dueña de numerosas hipotecas en otras tierras que no le pertenecían. La cochinilla era el segundo producto más exportado después de la plata. Su producción estaba casi exclusivamente en manos de los indios. Agricultura. Hacia 1565
La corona estableció las reglas para el cultivo de plantas europeas en América. El trigo fue el principal cultivo de los españoles en el virreinato y tuvo su mayor auge en la zona de Atlixco, Puebla. Los indígenas tenían menor posibilidad de contraer contratos agrícolas, pero en sus tierras podían sembrar y cosechar maíz, frijol, cacao, maguey, agave y chile. La caña de azúcar fue el cultivo más protegido por la corona, y a diferencia de otros, su producción no estaba limitada a un grupo social y ello benefició a dueños de campo, cañeros, ingenieros, dueños de ingenios, azucareros, molineros y trapiches. La vid y el olivo fueron dos de los productos agrícolas más desarrollados por los españoles peninsulares del virreinato. Pero su comercio terminó en 1596 para proteger los intereses de la corona. Fue entonces cuando comenzó el comercio del gusano de seda, con moreras plantadas en todo el país, pero especialmente en el Bajío. Sin embargo, los mercaderes solían enfrentar la competencia de los vendedores de las Filipinas, pues su seda oriental solía ser más apreciada que la producida en Nueva España. La agricultura del mundo indígena tenía como base el maíz, que fue añadido como principal alimento a la dieta diaria de los novohispanos, junto al frijol y al chile. El maguey era usado para la producción de pulque, papel y otros productos. Consistía en una planta de fibras secas a la que se le extraía la pulpa. De sus espinas se hacían agujas y clavos. El agave era producido en la región de Jalisco, donde fue exportado junto con el añil a partir de 1750 por industriales franceses como André de Saint-Julien. En el pueblo de Tequila se fabricó a base de agave la bebida homónima. La independencia. Los años de la Guerra de Independencia agravaron los problemas económicos que desde finales del siglo XVIII aquejaban a la Nueva España. La guerra destruyó parte de la economía colonial. La minería y la ganadería se vieron bastante mermadas en su producción. Se produjo igualmente una fuerte fuga de capitales al exterior y se redujeron las exportaciones. Los primeros gobiernos comenzaron a actuar en medio de una profunda crisis económica y financiera, en la que las actividades productivas se habían desarticulado a causa de la guerra de independencia. Las relaciones comerciales con Europa se encontraban entorpecidas. La carencia de instituciones apropiadas para el crecimiento económico lo dificultaba y los ingresos públicos eran insuficientes y los gastos crecientes. Después de la independencia, en solo 30 años, México perdió más de la mitad del territorio, Texas, Nuevo México y Alta California, lo que privó a México de grandes recursos naturales. Así, en 1900, la producción minera de estos territorios era ya superior a la renta nacional de México. Muchas gracias por su atención.